Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Este es el episodio número 11 y para esta ocasión vamos a comentar o presentar un libro que está muy ad hoc por la fecha de septiembre. Recuerden que estamos conmemorando nuestra independencia, sin embargo, también el 13 de septiembre se dio la batalla en el castillo de Chapultepec por la invasión de Estados Unidos a México. Y en este episodio entonces vamos a hablar del libro que se llama El Batallón de San Patricio de Pino Cacucci, un italiano. Está en editorial Grijalbo. Más o menos es una novela de alrededor 250 y pasaditas, 256 páginas más o menos. Y no lo tengo electrónico, se lo tengo físico. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de esta novela. Sin embargo, vamos a hablar de algunas generalidades, ya que, como ustedes bien saben, es la primera vez que abordamos a este autor. Bueno, él nació en Alessandria, en Italia. Él es un escritor, guionista y traductor. Sin embargo, no podemos encontrar muchas obras de él. Hasta el momento no ha tenido algún premio significativo dentro de lo que es la literatura. Él cuenta con algunos libros, alrededor de unos 8 libros, y recientemente publicó un libro en México también que se llama Demasiado Corazón. La mayoría de la literatura de este autor está en italiano, pero en este caso, en la segunda novela que les comento de él, que es 2020 según tengo el dato, él es una novela que ya está en español y hace referencia a... es una novela totalmente ficcional, hace referencia a un periodista italiano que llega a la zona norte de México a buscar o hacer una investigación periodística con relación al proceso de corrupción y de todo esto que se vive en el país, de la inseguridad en México. Y bueno, parece ser que se ve de alguna otra manera involucrado en la investigación de un aparentemente un asesinato de un médico por parte de una empresa farmacéutica que posee información muy valiosa. Así que bueno, esa es la novela, digamos, más reciente de él en español. En 2020, el año pasado, se publicó. Y en el caso de El Batallón de San Patricio, pues ¿qué les puedo decir? Es una novela épica totalmente. Sin embargo, a sabiendas de que es una novela que podríamos tacharla histórica, pero no deja de lado la ficción, está muy a la mano, no deja uno de estar entretenido. Miren, esta novela se enfoca básicamente, obviamente, en el contexto de la intervención estadounidense a México, por allá en el 1843-47 más o menos. Está está en ese contexto básicamente. Ahorita entramos a algunos detalles. Sin embargo, el personaje principal de esta novela es el John Reilly. John Reilly es el responsable precisamente del batallón de San Patricio. Este batallón, para los que no sepan, se formó por irlandeses que, como según se narra en uno de los capítulos de la misma novela, llegaron a Estados Unidos pues en busca de el mejor estilo de vida, ¿no? Una situación mejor que la que vivían en Irlanda. Recordemos que, bueno, Irlanda es un viejo conflicto entre Gran Bretaña e Irlanda, que busca su independencia, en fin, pero esa es harina de otro costal. Entonces, pues muchos irlandeses a lo largo de la historia, desde que se dio ese fenómeno, pues han salido de su país porque buscaban un mejor estilo de vida y un futuro mejor para ellos y sus familias. Entonces, John Reilly, al igual que muchos otros irlandeses, llegan a América, pero no les queda mucha opción de insertarse en la sociedad, y se van directamente a esta oferta que se está dando, porque el contexto de cómo inicia esta historia de intervención y obviamente la novela es... recordemos que Texas se independiza de México. Cuando está todo esto de la pérdida del territorio, Texas se independiza de México
tiene un tiempo independiente y posteriormente se anexa a Estados Unidos. Recuerden que Texas, digámoslo así, no es conquistado por el gobierno de Estados Unidos, sino es una anexión, digamos, voluntaria, por así decirlo. Bueno, el asunto es que hay conflictos a grupos de mexicanos y de nativos de la zona que están buscando pues pelear por su independencia, o sea, gente que no estuvo de acuerdo con primero la independencia del estado y posterior anexión a Estados Unidos, porque fueron despojados en ese entonces. Entonces había, digamos, gavillas de sobre todo de insubordinados mexicanos que tenían pleito con los empezaron con los Marshall, ¿no? que era, digamos, la fuerza de contención militar policíaca del estado, y posteriormente se quedan estos Marshall, pero además se junta el ejército de Estados Unidos. Entonces estaba, digamos, que esta oferta de reclutamiento para muchos que, como John Raleigh y sus compañeros, y que después conoció a otros irlandeses en América, digamos, de tener una formación, un estilo de vida mejor que la que tenían cuando llegaron a América. Entonces se enlistan, son entrenados, sobre todo en artillería. Este batallón era artillero, o sea, sabían manejar cañones y tenían cañones, ¿no? Entonces los mandan. Obviamente el territorio de conflicto en ese entonces, el menos conflicto fuerte que estaba en Estados Unidos, pues era la guerra que tenían ahí en Texas, buscando acabar con los nativos americanos de esa zona y obviamente expulsar definitivamente a los mexicanos que estaban ahí o que se habían quedado después de la independencia y anexión consecuente. Y es ahí como John Raleigh y los suyos van conociendo un poco la historia de la gente a la cual están persiguiendo y ejecutando. Estos personajes y estas personas que en realidad vivieron tenían un sentido moral muy, muy firme. O sea, ellos venían de un territorio que estaba y un pueblo que estaba siendo oprimido por un imperio, en este caso el británico, o el Reino Unido, mejor dicho, y pues no estaban de acuerdo con lo que estaban viendo y con lo que estaba sucediendo. Todo esto se narra en la novela de una manera, digamos, a mí me lo parece muy magistral, porque no es una historia contada. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo es como si te estuviera contando la historia real, pero no, en la novela es una historia contada, novelada. O sea, con esto le meten pasiones humanas, le meten cuestionamientos, le meten conflictos, y que de hecho se dan y que tienen que ver en el futuro de cómo terminó la historia real y obviamente cómo se plasman en la novela. Pero por ejemplo, ellos terminan empezando a analizar todo lo que sucede. Obviamente en el ejército no son bien vistos porque son irlandeses. Digo, a los que lo sepan y a los que no lo sepan, bueno, el irlandés de aquella época que llegaba bajo las condiciones que ellos llegaron, pues tenían un trato pues desfavorable, ¿no? O sea, no eran bien vistos, pues, ¿no? Como lo voy a decir con todo el respeto, ¿no? Pero como una especie de escoria social. Entonces los mismos nativos americanos, los mismos tejanos angloamericanos, pues no los miraban bien y los rechazaban y en algunos momentos querían abusar de ellos, ¿no? Sobre todo los que tenían rango militar igual que John Raleigh o superior. Entonces, bajo estas condiciones empiezan a sentirse poco a gustos y se generan unos conflictos que no los quiero narrar con detalle, estando ahí en los campamentos en Texas, en donde es necesario que o enfrentan la ley militar americana, norteamericana mejor dicho, o desertan. Pero al desertar ya traen esta idea de injusticia que están viviendo, sobre todo con los nativos americanos de Texas y los mexicanos, porque John Raleigh conoce a una muchacha mexicana que vive en Texas, pero que termina siendo esta muchacha parte de un grupo, digamos, de apoyo a la resistencia de mexicanos de aquel entonces en Texas. Entonces llevaba información, era como un correo, por así decirlo, para los sublevados mexicanos. Su hermano, el de esta muchacha, era un guerrillero de los que andaban forajidos en aquella zona y en aquellos tiempos, a los cuales se supone pues tanto el ejército norteamericano y por lo tanto el batallón de San Patricio pues los perseguía. Entonces este conflicto que se da con algunos militares de rango dentro del ejército estadounidense, conflicto que se da contra los irlandeses que estaban todos juntos en este batallón de San Patricio. Acuérdense, San Patricio es uno de los santos muy venerados por los católicos irlandeses.
Entonces, en ese sentido, toman la decisión de irse, pero irse con los aliados, con los mexicanos, ¿sí? Con los que estaban peleando. Obviamente, esto tiene consecuencias para ellos porque inmediatamente son puestos, son buscados dentro del conflicto armado que se estaba viviendo. Se enteran que el batallón de San Patricio pues se deserta. Entonces imagínense lo que significa desertar en medio de un conflicto armado, pues es la pena máxima, ¿sí? Dentro de las filas del ejército, de la ley marcial. Y posteriormente se enteran de que se unen al ejército mexicano, ¿no? Entonces, gracias a estos contactos de la mujer de la cual se enamora John Reilly, y su hermano en particular, se forman parte del ejército mexicano, porque posteriormente no el asunto no queda en Texas, o sea, empiezan a ya invadir parte de México por la parte norte, lo que nosotros conocíamos como centro norte o noreste de México. Y obviamente esta estrategia de invadir y obviamente obtener el territorio ya era la intención de ellos. Y se van dando batallas que van siendo descritas, ¿no? Obviamente no es una novela que se dedique a citar fechas, datos concretos, ¿no? En verdad es una novela que brinca en cuanto a la narración. Si bien el personaje central es el capitán John Reilly, de repente él hay unos capítulos que se van intercalando con la historia, digamos, de la cual pretende hacer testimonial este libro, en primera persona, y también en personajes que acompañan a John Reilly. Pero de repente tenemos narraciones como en el futuro o posterior a la historia esta, ¿no? Ya cuando John Reilly está viejo, bueno, ni tanto, pero acuérdense que una persona arriba de los 45 años en adelante, en aquellos entonces, pues ya era considerada vieja. Y él ya, obviamente, ya la guerra había terminado y él se encuentra aparentemente en el puerto de Veracruz. Entonces hay una voz principal que narra, digamos, desde su punto de vista las experiencias, pero no nada más la parte belicosa, digamos, del conflicto armado, sino también hay una crítica personal, un enjuiciamiento sobre su melancolía y el enamoramiento que termina pues no cuajando, por decirlo así, no este amor que lo motivó a tomar estas decisiones, bueno, en parte, ¿no? O sea, se sintió apoyado, pues se recrimina a sí mismo, John Reilly, y después vuelve otra vez a empezar a contar los momentos de las actividades bélicas que se dieron en diferentes escenarios, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, como mexicanos, sí, es una historia donde se pierde territorio, se pierden batallas, pero digo, más allá del nacionalismo, que a lo mejor es lo que me está cegando, hay una descripción. Mira, acuérdense que este libro está hecho por un italiano, para empezar, ¿sí? Entonces, pero hay una descripción que como mexicano te da coraje, no tanto por la pérdida de la batalla con un extranjero, sino por cómo se dieron las condiciones de esa pérdida. Sí, cuando te das cuenta de las vanidades de los generales mexicanos, del querer sobresalir unos por otros y competir ante, en este caso, al presidente Santana, que estaba como gobernante, en cómo, por ejemplo, no se surtió de alimentos e instrumentos bélicos, por ejemplo, balas, ¿no? Y hay varias batallas ahí que obviamente hubo triunfos también, pero hubo batallas muy significativas que se terminaron no ganando. Y ojo con lo que digo, dije no ganando, no perdiendo, me pueden decir es lo mismo, no necesariamente, y lo van a descubrir sobre todo, por ejemplo, en la batalla de Churubusco, ¿sí? El ex convento de Churubusco, que por cierto todavía está, yo no lo conozco, y es un museo de sitio con relación a la batalla esta que les estoy diciendo de la intervención norteamericana. Entonces, cuando de repente te das cuenta de que el mismo ejército norteamericano no entraba tan confiado a los combates, y sobre todo por la calidad de guerrera de los soldados mexicanos. Y si lo quieres ver de esta manera, que muchos de estos combatientes mexicanos que estaban dentro del ejército no eran militares, o sea, eran civiles
que se unían al ejército o combatían hombro a hombro con miembros del ejército nacional para defender lo que ellos consideraban su tierra, su patria, su soberanía, aun y cuando no tenían acceso a armamento igual que el del ejército americano, y en algunas ocasiones hasta con lanzas, machetes, piedras peleaban contra las balas o los obuses que les aventaban. Y alguien dijera, bueno, pues es que eran pobres. Lee la novela y te vas a dar cuenta de cómo algunos países todavía, creo yo, se hacen complot para no vender armamento, digamos, sofisticado a otros países, para que en un momento dado que se haga algún tipo de conflicto como el que se narra aquí, puedan tener ventaja, ¿no? Simplemente porque tienen mejor armamento. Y también por ahí se habla de los tratados de Bucareli, ¿no? Que no se toca este libro, pero para si alguien se ve interesado, este asunto de tener amarrado el desarrollo tecnológico mexicano por los intereses extranjeros, ¿no? Pero esa es otra historia. El Batallón de San Patricio es una muy buena novela, creo, para las fechas estas, sobre todo porque es parte de la historia de México, pero sobre todo a pesar de lo lamentable que pudiera haber, o que fue, ¿no? La pérdida de la batalla, de las guerras, y haber soportado esta invasión, haberse firmado estos convenios de pérdida de territorio, pero no deja de ser una novela que llena de orgullo, pero sí hay emociones encontradas. Es muy emotiva, creo yo. Sí, al menos en lo personal hubo momentos donde prefería cerrar el capítulo y ya no continuar para tomarme un respiro, porque hay cosas que sí te llegan como mexicano y que dices, ¿cómo puede ser posible, no? Esa es nuestra historia y así fue. Y bueno, creo que este libro, y que no conozco al escritor, me topé este libro por el título, y es un tema que ya quería leer yo, y tiene un final, pues bueno, increíble, ¿no? Muy reflexivo, nos va a hacer reflexionar mucho. Y bueno, lo curioso de todo esto, ya con esto cierro, es que va a parecer que es ficción, pero no, fue realidad. Digo, se pueden consultar fuentes, a quien le interese, a quien le guste la historia, pues adelante, es cuestión de consultar fuentes. Y si a alguien no le interesa la historia de manera formal, pues no se preocupe, léase la novela, le va a gustar, y sobre todo que va a estar muy atrapada. Es una historia que nos atrapa, nos mantiene activos en la lectura, y sí, pues se nos van a mover emociones, sobre todo los que somos mexicanos. Y el que no, pues imagínese, ¿no? Que sea su patria, y que haya estado pasando lo que pasaron estas personas. Y muy agradecido con los irlandeses que combatieron hombro a hombro con los mexicanos por defender a un país que no era el de ellos, pero que los hizo sentir tan bien que decidieron dar su sangre, su sudor, sus habilidades y en algunos casos su vida. Bueno, pues en esta ocasión aquí cerramos nuestro podcast, el episodio número 11. Agradezco muchísimo a todas las personas que han dado seguimiento a los diferentes episodios en los distintos momentos. Muy amables por esto. Si tienen algún comentario o solicitar alguno de los libros electrónicos que se han mencionado, totalmente gratuitos y sin compromiso, por favor manden un correo a podcastcontraportada@gmail.com y con todo gusto les vamos a responder y enviarles el material que puedan solicitar, que ya se haya hablado en estos podcasts. ¿De acuerdo? Acuérdense que la intención es promoción de la lectura, no se busca otro propósito más que ese. Y espero estos episodios tengan algo de esa finalidad. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.